So, that girl I met on eHarmony. Yeah. We're out to dinner last night, and like a klutz, I tipped my drink all over myself. Oh, no. And it's all down my shirt, a horrible stain, so embarrassing. And you'll never guess. What? She smiles, picks up her drink, spills it all over her top. So now we're... No way. Amazing, right? At eHarmony, you'll find someone you can be yourself with. Get who gets you on eHarmony. Sign up for eHarmony today. La mejor manera de terminar el domingo es congregándonos en la casa del Señor. No estás aquí por casualidad, estás aquí para algo más grande. Estás aquí para una vida extrema, llena de compasión, saturada con el amor de Dios. Fuiste creado para la vida eterna. Bienvenidos a Iglesia Evangélica Amigos Roca Eterna. Roca Eterna. Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque una vez más estamos en su casa con el propósito de alabar el nombre de nuestro Dios. Y ya, como hemos empezado desde la escuela dominical, ¿verdad? Hablando sobre el tema de la oración. Yo quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Cuando usted lo tenga, hermano, voy a pedirle que se ponga de pie y vamos a dar lectura a estos versículos. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Amén, gracias, gracias. Dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta mañana, Padre, queremos pedir tu bendición para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que tu palabra pueda retar nuestras vidas, para que este día, Señor, vayamos con ese reto de buscar más de ti. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hemos estado hablando acerca de la oración. El tema general es los beneficios de la oración. No voy a hablar como tal sobre los beneficios de la oración porque creo que están implícitos en el hecho de saber de que nosotros como creyentes tenemos beneficios, pero como parte de lo que nosotros o de los beneficios que nosotros tenemos es de que ella es un fundamento para nuestra vida espiritual. También nos hace tener comunión con Dios. Me ha llamado la atención que en las últimas horas hay una noticia que ha causado un poco de revuelo por una red social que va a ser suspendida en un país, y muchos de los titulares de los noticieros tienen que ver con esta red social. Y anoche que yo todavía estaba viendo un poquito de las noticias porque me interesaba saber cómo estaba el ambiente social, y hay mucha gente desesperada, y yo pensaba, si realmente nosotros nos desesperáramos así por orar, por platicar con Dios, porque ya ha empezado a causar un poquito de psicosis en medio de la sociedad. Pero nosotros, hermanos, porque es usado como un medio de comunicación, pero nosotros, hermanos, tenemos un medio de comunicación con el Rey del universo, con el Dios Todopoderoso. Y mientras nosotros tengamos esa comunicación, hermanos, sintámonos en paz,
Sintámonos a gusto porque usted y yo podemos platicar con el Rey de Reyes, con quien tiene el control de toda la tierra, del universo completo. Entonces, la oración también nos hace mantener comunión con Dios, nos conecta. En Mateo 26 dice, velad y orad. Nos manda a orar, a estar en comunión, que tengamos intensidad, orar siempre y no desmayar. Y también la oración es necesaria para nosotros, porque si usted no ora, usted no es cristiano. Qué pesado se oye, pero es así. Esto es clave para la vida del creyente, es necesario para la vida del creyente, para la vida del cristiano. Nos hace crecer en la comunión con Dios, nos da las herramientas para tomar las mejores decisiones en nuestra vida, para tener paz en nuestro corazón a pesar de las adversidades. Es necesaria para nosotros, nos da salud espiritual y madurez espiritual. Por eso la oración tiene beneficios para nosotros. Volvamos al pasaje que leíamos al principio. Nos presentamos ahí ante un acontecimiento, algo que había sucedido. Recordemos que el libro de Hechos nos narra la vida de los creyentes después de que Jesús fue llevado al cielo. Y se quedaron con el Espíritu Santo porque Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Entonces la iglesia primitiva estaba enfrentándose a una serie de situaciones en las cuales debían de mantenerse firmes. Ellos creían en el Dios Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo, en la obra que Él había hecho en la cruz del Calvario. Y ahora había también una persecución en contra de ellos. Los primeros versículos nos narran ahí una muerte, porque no es solamente el acontecimiento de que se llevaron preso a alguien, sino que hubo una muerte y luego también se llevaron preso a uno de los discípulos de Jesús. Entonces, la oración como tal es aquella donde nosotros dependemos totalmente de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia ante este acontecimiento? Versículo 4, léalo por favor. Tomándolo preso. ¿A quién tomaron preso? A Pedro. Lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuánto es? Pongamos en práctica las matemáticas. 4 por 4. 16 soldados cuidando a aquel hombre. Y dice, mire, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Un acontecimiento, una mala noticia, un diagnóstico que nosotros recibimos, hermanos. ¿Cómo nos pone? Yo recuerdo cuando nosotros recibimos la primera vez el diagnóstico de la enfermedad de mi papá. Y cuando salimos de donde estábamos con el médico, mi papá no dijo nada y yo tampoco, porque no sabía qué decir. Y cuando salimos de la clínica, le digo yo a mi papá, ¿cómo se siente? Tranquilo, me dijo. Pero yo sabía que no estaba tranquilo. Y quizás si algunos se acuerdan de esa situación, yo recuerdo que fue cabal un día martes, ese martes por la tarde habíamos recibido el diagnóstico y ese día era un día de oración. Yo recuerdo que vine aquí y lo primero que hice fue quebrarme, porque las situaciones de la vida, eso es lo que hacen en nosotros. Sacan a flote nuestras debilidades como seres humanos. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles en nuestra vida, como ya lo decía, un diagnóstico, una muerte repentina, una situación económica mala.
todas esas cosas, y puede ser cualquier noticia, hermanos. Y por pequeñita que le parezca a alguien, para usted puede ser una situación difícil, algo que parte su corazón. Y quiero que pensemos en lo que estaba viviendo la iglesia en este momento. Se estaban enfrentando a la muerte de uno de los líderes. Y yo pensaba, qué dura es la muerte de alguien cercano a nosotros, de alguien que nosotros queremos. No todos enfrentamos estas situaciones de la misma forma. Quizás algunos mantienen su entereza, su firmeza. Quizás otros se quiebran ante la situación. Quizás otros se molesta, se enoja, yo no sé. Porque los seres humanos somos diferentes, así nos hizo Dios. Pero esta iglesia estaba enfrentando una situación difícil. Estaban siendo puestos a prueba. Y era uno de los gobernantes de este tiempo. Y dice, mire, que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Los cristianos de los primeros días no estaban recibiendo aplausos. Eran señalados. Sin embargo, encontramos nosotros que aunque ellos estaban enfrentando a una situación difícil, a situaciones difíciles, porque no era solamente uno. El versículo 5 nos dice qué era lo que ellos estaban haciendo y que llegó a ser el fundamento de ellos, porque ellos estaban dependiendo de Dios. No estaban dependiendo de sus emociones, de las circunstancias del momento, porque si era por eso, la cosa no pintaba bien. El que se declaraba cristiano tenía que ser perseguido, maltratado. Nosotros no tenemos nada de eso hoy en día. Sin embargo, no hacemos lo que hacen o lo que hacía la iglesia de los primeros días. Dice, así que en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué es lo que dice? Se fue a encerrar llena de miedo y dijeron, ya no nos reunimos ustedes porque esto está difícil. No, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una mala noticia? Hemos pasado por una situación difícil y lo primero que hacemos es pensar negativamente. ¿Por qué me pasó esto? Y empezamos a cuestionar en lugar de volcarnos a buscar de Dios en oración. Esto fue lo que hizo la iglesia. Empezó a buscar de Dios. La situación parecía difícil, pero la iglesia estaba confiando no en sus gobernantes, porque definitivamente los gobernantes eran el yugo de ellos en este momento. Pero ellos creían en el Dios de los imposibles. Para este tiempo, ellos ya habían visto varios milagros. Ya habían escuchado de los relatos, de los milagros que Jesús había realizado. Y estaban confiando en ese Dios todopoderoso. Ellos estaban confiando en el poder de Dios, no en las circunstancias, porque ¿cuántos soldados estaban custodiando a este discípulo ahora? Eran varias personas que habían sido puestas al cuidado de él. Pero ellos estaban confiando en el Dios todopoderoso. Estaban esperando la fortaleza que viene de lo alto. Hoy en día se ha hecho muy popular visitar a los psicólogos. Y no es que esté pensando que esté mal, hermanos, no me vaya a malinterpretar. Pero ¿cuántas veces nosotros necesitamos más buscar de Dios en oración que irle a contar mis cosas a otra persona? Cuando Dios tiene la respuesta, Dios tiene la solución a mi necesidad, a mi situación. Y esto era lo que la iglesia estaba haciendo. Estaban dependiendo del poder de Dios. Además de esto,
No fue una oración que dijeron, bueno, hermanos, hagamos un círculo, oramos y cada quien que se vaya para su casa. No, era una oración ferviente. Eso es lo que nos dice la palabra, porque dice que estaban haciendo oración sin cesar. Eso significa que era constante. Nosotros muchas veces pensamos, ¿y por qué no viene la respuesta? Pero a veces oramos una vez y se nos olvidó y ahí queremos la respuesta rápido. Pero no fue así en la iglesia de los primeros días. Encontramos nosotros que fue una oración intensa, ferviente. Y ellos encontraron la respuesta a esta oración. Porque fue una oración en la que Dios respondió, y respondió de una manera sobrenatural, de una manera inesperada, porque ellos ni siquiera estaban pensando que iba a suceder pronto. Los siguientes versículos nos narran la situación de que aunque Pedro estaba encarcelado, estaba siendo custodiado. Pero dice que Dios envió a un ángel que liberó a Pedro de aquella cárcel donde estaba siendo custodiado. Yo quiero que por favor lea conmigo algunos de los versículos que yo voy a ir señalando. El versículo 7 dice, y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire qué bonito, el Dios Todopoderoso es capaz, hermanos, de dar solución a cualquier necesidad que usted y yo estemos atravesando. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Esto era lo que Pedro estaba experimentando en este momento. Y vemos a una iglesia que estaba reunida orando, pero que por un momento también fue incrédula a la oración que estaban haciendo. Porque Pedro dice en el versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Padre Celestial, me acerco a ti, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Creo que Jesucristo es tu Hijo unigénito, quien murió en la cruz y derramó su sangre por mí. Te pido que me limpies de toda mi maldad y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por darme vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has hecho esta oración con nosotros? Ahora eres parte de la familia de Dios. Bienvenido. Gracias por haber disfrutado con nosotros de la presencia del Señor. Iglesia Evangélica Amigos Roca Eterna. So that girl I met on eHarmony. Yeah. We're out to dinner last night, and like a klutz, I tipped my drink all over myself. Oh, no. And it's all down my shirt, a horrible stain, so embarrassing. And you'll never guess. What? She smiles, picks up her drink, spills it all over her top. So now we're... No way. Amazing, right? At eHarmony, you'll find someone you can be yourself with. Get who gets you on eHarmony. Sign up for eHarmony today.